Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda clase de este curso a distancia de meteorología del Instituto Superior Andes del Sur con la modalidad de aula virtual. Los temas que veremos en esta segunda clase serán presión atmosférica, conceptos, instrumentos, correcciones, concepto de isobara, gradiente bárico, la presión atmosférica y los movimientos verticales del aire. Vamos a ver un caso de aire atravesando una montaña, que es muy didáctico. Y finalmente vamos a ver los conceptos de tiempo y clima. Bien, comenzamos. Y bien, vamos a comenzar a presentar conceptos de presión atmosférica. Y bien, antes de introducir el parámetro fundamental de la meteorología, que es la presión atmosférica, recordemos de la primera clase que los parámetros fundamentales de la meteorología son tres: presión, temperatura y humedad. Como les decía, antes de presentar el parámetro presión atmosférica, vamos a hacer un repaso de conceptos previos de la física. En primer lugar, recordemos que presión es igual a fuerza sobre superficie. Por lo tanto, las unidades de presión van a ser igual a unidades de fuerza sobre unidades de superficie. Como está ahí en la diapositiva, el corchete significa unidades. Entonces, la presión atmosférica va a ser igual a la fuerza que ejerce la atmósfera por unidad de área o de superficie. Y la unidad de presión que se utiliza en meteorología es el llamado milibar, abreviado MB, o también llamado hectopascal, abreviado HPA, que es igual a fuerza, lo equivalente a 1000 dinas, sobre superficie, que es el centímetro cuadrado. Aquí recordemos que la dina es una unidad de fuerza en el llamado sistema CGS en física, que significa centímetro gramo segundo, y que es igual a 1 gramo por una aceleración de 1 centímetro sobre segundo cuadrado. Recordando que en física fuerza, en este caso es la dina, es igual a masa, el gramo, por aceleración, que es 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, el problema en meteorología es que la presión atmosférica no está igualmente distribuida sobre el planeta. ¿Esto qué significa? Para decirlo así en forma resumida, que aparecen zonas de alta y baja presión relativas entre sí. En las altas indican un área con presión más alta que en sus alrededores, las letras A mayúscula, que se suelen anotar en los mapas. Y las letras B mayúscula indican un área con presión más baja que sus alrededores. Entonces aquí abajo se ha puesto una imagen satelital, que a propósito es la costa sur de Brasil, Uruguay, costa argentina y patagónica, donde se ha puesto en un dibujo indicado con flechas que justamente la letra A, que en el caso de esta imagen satelital está ubicada al este de Península Valdés, vamos a ver que está asociado a cielos despejados, en general a buen tiempo, que son los sistemas de alta presión. Mientras que las letras B, los sistemas de baja presión, están asociados a cielos nublados y en general mal tiempo. Se ha elegido esta imagen satelital, esta fotografía, justamente para colocar dos zonas, una de alta y otra de baja presión, donde en la de alta reina el buen tiempo, cielos despejados, lindo día, mientras que en la de baja presión está nublado, que es toda esa mancha blanca que se ve en la imagen satelital, está lloviendo, hace mal tiempo, justamente para colocar cómo está asociado los sistemas de presión a los llamados sistemas de tiempo. Y ahora sí, vamos a ver cómo trabaja la atmósfera permanentemente. Entonces, a partir de estas diferencias de presión, el aire va a tratar de compensar estos desequilibrios con movimientos verticales, que van a ser ascendentes y descendentes, y movimientos horizontales, que son los vientos. Este es un pequeño diagramita que está ahí,
que luego veremos en detalle, donde los movimientos ascendentes están asociados a baja presión en superficie, que luego veremos que se llama convergencia, que son esas dos flechas que apuntan a la letra B, y los movimientos verticales descendentes, que es el diagramita de la derecha, están asociados a alta presión, que en superficie tiene divergencia, que son las dos flechitas que se alejan de la letra A. Entonces, ahora fíjense cómo está todo enganchado. A su vez, estos sistemas de presión, abreviado SDP, tienen asociados sistemas de tiempo, que es lo que nos llega a nosotros. Llamémoslo en general cielos despejados / cielos nublados. Y aquí viene un poco cómo trabaja la maquinaria atmosférica. Entonces, al moverse los sistemas de presión, se producen cambios de tiempo, que es lo que le llega al ser humano. Nosotros vemos cómo cambia, día lindo, día feo, llueve, están secos, etc. La técnica del pronóstico meteorológico consiste en analizar dónde se encontrarán, o sea, hacia dónde se moverán los sistemas de presión con el correr de las horas, para pronosticar el estado del tiempo en esos lugares. Conclusión: esas letras A y B en realidad no están fijas, ahí están como si fuera una fotografía instantánea, y justamente para que se entienda esta idea se van a ir moviendo con las horas, y la técnica del pronóstico es ver hacia dónde se moverán en las próximas horas y luego así en general hacia los próximos días. Y bien, ahora vamos a ver algo sobre instrumentos para medir presión atmosférica. Vamos a comenzar con un hecho importante en la historia de la ciencia, que es el invento del barómetro, que es hasta el día de hoy el instrumento oficial, podríamos decir, que la Organización Meteorológica Mundial determina para medir presión atmosférica. Los protagonistas de esta historia son Galileo Galilei y su ayudante en los últimos días de su vida, que fue Evangelista Torricelli. Y la anécdota, que es muy interesante, la vamos a titular El problema de la bomba de vacío, y ocurrió lo siguiente. Torricelli ejerció de amanuense, que viene a ser asistente, los últimos 3 meses de la vida de Galileo. Así, un día Torricelli se entera del problema, entre comillas, que estudiaba Galileo sobre las bombas de vacío que elevaban agua de los pozos. En una ocasión, llegó a oídos de Galileo que una bomba perfectamente fabricada no podía elevar el agua más que hasta unos 10 metros por encima del nivel del pozo. Punto. Galileo lo explicaba diciendo que la columna de agua se rompía por su propio peso, más o menos de la misma forma que se rompe un alambre delgado muy largo, suspendido por un extremo. Punto. Pero la verdadera explicación del fracaso, entre comillas, de la bomba de vacío, llegó después de la muerte de Galileo y se debe a Torricelli, quien inventó el barómetro. Hizo así: como era incómodo trabajar con un tubo de 10 metros de altura, Torricelli utilizó mercurio, que es 13,6 veces más pesado que el agua, como veremos a continuación. Bien, y aquí entonces vamos a explicar el famoso experimento de Torricelli. ¿Qué hizo Torricelli? Primero, toma un tubo de cristal de 1 metro de longitud cerrado en un extremo, luego lo llena por completo de mercurio, luego, tapando el extremo abierto, lo invierte con cuidado, recordar que el mercurio es 13,6 veces más pesado que el agua, de manera que el extremo cerrado quede hacia arriba. Luego sumerge el extremo tapado dentro de una vasija que contiene mercurio, destapa el extremo sumergido y observa que la columna mercurial desciende hasta que su altura sobre el nivel del mercurio de la vasija es de unos 760 milímetros de mercurio aproximadamente. Punto. Entonces observa que en la parte superior del tubo se produce un vacío, o sea, no hay presión atmosférica actuando allí. Punto. Aquí nos detenemos para ver
la gran pregunta: ¿por qué motivo el mercurio solo desciende una cierta altura, que voy a hacer un comentario ahora, dejándolo varios días? También observa acá Torricelli que los días de buen tiempo esa columna sube un poco y los días de mal tiempo desciende. Y aquí viene entonces la gran pregunta dentro de la física: ¿por qué esa altura de 760 milímetros de mercurio? Y bien, para contestar la pregunta de recién, vamos a ver este ejemplo que es didáctico en cuanto al planteo del problema, y es por qué motivo cuando tomamos una gaseosa y absorbemos por el sorbete o la pajita, sube el líquido. Entonces vamos a ver cómo trabaja la presión atmosférica en el uso de un sorbete. En el primer caso que se muestra, si el sorbete tiene 30 centímetros, por supuesto que estos son ejemplos a los fines didácticos, y uno absorbe el líquido, llega a tomar sin ningún problema. Punto. Si el sorbete tuviese 4 metros y por algún mecanismo se absorbe el líquido, también se puede llegar a tomar, o sea que sube 4 metros. Punto. Si el sorbete tuviese 8 metros y se aspira por algún mecanismo o lo que fuere, también. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿y si el sorbete tuviese 12 metros de altura, también se puede tomar? No. El líquido sube solamente 10 metros de altura por el nivel del vaso que está indicado abajo en todos estos ejemplos. Y bien, esta diapositiva sería la explicación del problema de la bomba de vacío y el experimento de Torricelli. En el diagrama de la izquierda se representa la bomba de vacío, donde abajo está el agua del pozo, y la columna de agua que tiene solamente 10 metros de altura. Y ocurre que justamente 10 metros de altura de agua equivale, como dice ahí, a 76 centímetros de mercurio, que es el diagrama de la derecha, el experimento de Torricelli. Entonces, esta es la explicación por la cual la bomba de vacío solamente puede elevar todo lo que la atmósfera presiona sobre la superficie del pozo, como está indicado ahí, presión atmosférica presionando sobre el agua del pozo. Lo mismo que cuando nosotros tomamos por un sorbete, la pregunta es la siguiente: si nosotros hacemos vacío en el sorbete inicialmente, ¿por qué sube el líquido, la gaseosa, lo que sea? Respuesta: es porque la atmósfera está presionando sobre la superficie del vaso para que suba el líquido. Dicho de otra manera, si fuéramos a una cámara de vacío y absorbiéramos, cosa que tampoco podría ser porque reventaría nuestros pulmones, el líquido no subiría porque no hay ninguna presión que se ejerce sobre la superficie del líquido porque hay vacío. Abajo a la derecha vemos también, por un ejemplo sencillo que está en los libros de física, que si yo coloco un papel en un vaso lleno de agua y lo invierto, queda el papel adherido porque la presión atmosférica está ejerciendo presión sobre la superficie externa del papel. Cerrando este ejemplo, entonces, la bomba de vacío no puede elevar más que 10 metros de agua. Aquí vemos ya a manera de cierre un resumen y conclusión de todo esto. Como dice arriba, explicación de por qué la bomba de vacío no puede elevar más que 10 metros de agua. Y bueno, esos dos bloques significa a la izquierda todo el peso de la atmósfera y a la derecha 10 metros de altura de agua, y como dice ahí, 10 metros de altura de agua es todo lo que la atmósfera puede equilibrar con su peso. Por eso que Galileo escucha el problema de la bomba de vacío y resulta que la explicación que él daba no es la que encontró Torricelli, porque él decía es como un alambre que se eleva y se corta. Y en realidad no, es que la presión atmosférica, todo lo que tiene para ejercer en la base del pozo de agua equivale a 10 metros de altura.
Punto. Una conclusión que figura en algunos libros es lo que está escrito abajo. Si el peso de todo el aire que tiene el planeta se sustituyera por el mismo peso de agua, daría una capa de agua de unos 10 metros de altura rodeando toda la Tierra. Que eso fue, como dice entre paréntesis, la idea de Torricelli de utilizar un líquido más denso que el agua, que es el mercurio. Y bueno, ahora sí, en base a todo lo que se ha explicado en las diapositivas anteriores, vamos a ver instrumentos para medir presión atmosférica, presentando el primer instrumento, que es el barómetro de mercurio tipo Fortin, que es el que se utiliza hasta el día de hoy para medir presión atmosférica y luego informarla al tráfico internacional. Bueno, como se vio, está basado en el experimento de Torricelli, este barómetro de mercurio llamado tipo Fortin, que es un poco el fabricante, y como dice abajo, se requiere precisión, o sea, este instrumento cada tanto debe ser contrastado con un llamado barómetro patrón para tener referencias de las mediciones que se efectúan diariamente. Con respecto a las unidades, este instrumento da la altura en milímetros de mercurio y deben ser transformados a hectopascales o milibares, y lo cual se utilizan tablas. Para tener una idea, más o menos la conversión es como dice ahí, para pasaje de milímetros de mercurio a hectopascales. Si la presión está en milímetros y queremos pasar a hectopascales, aproximadamente se multiplica por 4/3, y viceversa, si la tenemos en hectopascal y la queremos pasar a milímetros, lo multiplicamos por 3/4. Por ejemplo, 1003 hectopascales lo queremos pasar a milímetros, entonces multiplicamos por 3 dividido por 4, que da 759,75, que es aproximadamente a los 760 que se refirió en el experimento de Torricelli. Bueno, aquí tenemos otro instrumento para medir presión atmosférica, que es el barómetro aneroide. La palabra aneroide significa sin aire, y el elemento sensible son las cápsulas aneroides, como está representado ahí a la derecha, que es como si fuera el fuelle de un bandoneón, que está transmitido en aguja, y el funcionamiento es de la siguiente forma: cuando aumenta la presión atmosférica, las cápsulas se comprimen y por lo tanto se transmiten a un sistema de reloj de aguja que ya está calibrado, y cuando disminuye la presión atmosférica, las cápsulas se expanden y por lo tanto, como dije recién, todo esto está representado en un reloj que ahí se muestra a la izquierda cómo funciona el mecanismo por dentro. En general tienen la escala doble unidades, están en milímetros de mercurio y en hectopascales o milibares. Y para este instrumento se requiere precisión, también se hace corrección por instrumental en tarjetas, y cada tanto hay que contrastarlo periódicamente, que es lo que se anota en la llamada tarjeta de contraste. Aprovecho para decir que justamente los altímetros de los aviones utilizan este instrumento, con la diferencia que en vez de estar el indicado en presiones, está indicado en pies de altura, para lo cual eso lo vamos a ver cuando veamos el altímetro. Bueno, aquí tenemos otro instrumento, que es el barógrafo. Todo lo que termina en grafo significa que está graficado. Aquí, como se puede ver, la faja se arrolla alrededor de un tambor giratorio animado por un mecanismo de relojería, y a la derecha vemos el mecanismo que tiene una aguja que representa el trazado del barograma, que se llama el trazado que da a medida que pasan las horas, con un mecanismo cuyo elemento sensible también son las cápsulas aneroides. Bueno, para este instrumento se requiere sensibilidad, o sea que cuando la presión aumenta se refleja en la aguja registradora, y lo mismo cuando la presión disminuye. El trazado sobre la faja registradora se llama barograma, y este instrumento se utiliza para medir tendencia barométrica, que se define como la variación de la presión atmosférica
durante las 3 horas anteriores a la hora de observación. O sea, cuando se efectúa lo que se hace en los aeropuertos y en algunos buques que cuando navegan, es la observación meteorológica, dentro de la cual uno de los parámetros es la tendencia barométrica, aparte de medir la presión puntual de ese día, ¿no es cierto? Y a esa hora. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del orden de la variación de la presión atmosférica a nivel del mar. Inicialmente, como dice ahí, está en el orden más o menos de 960 hectopascales, como una presión bien baja, hasta unos 1050 hectopascales, registrándose como una presión bien alta. Y se define presión atmosférica normal al valor P sub 0, donde el valor es igual a 1013,2 hectopascales o una atmósfera o 29,92 pulgadas de mercurio, que ya vamos a ver es el cero para la aviación internacional, es el que regula los altímetros de las aeronaves, o P sub 0 14,66 libras por pulgada cuadrada, que esta unidad se suele utilizar en las estaciones de servicio cuando uno le da presión a las ruedas de los coches, a las cubiertas, y observada bajo las siguientes condiciones normales. Aclaro que todo esto es una cuestión de convención, es un cero de referencia, por eso se colocan con las llamadas condiciones normales. Lo comento aquí como quien define el metro, el segundo, el minuto, que son distintos patrones de referencia. Bueno, acá la presión se tiene que avenir a estas condiciones que están en esta diapositiva. Y como decía, las condiciones que se llaman normales son a nivel del mar, a 0 grados de temperatura y a 45 grados de latitud. Y bien, vamos a ver ahora las correcciones que hay que hacerle a la lectura de la presión atmosférica, porque normalmente cuando en todo el mundo se mide presión atmosférica, esa lectura, ya hecha con el barómetro, de acuerdo a las condiciones de la Organización Meteorológica Mundial, y no reúnen las condiciones de una presión normal, porque la mayoría de las presiones no están a nivel del mar, tampoco están a 0 grados de temperatura, que es lo que fija la condición de una presión normal. Entonces, las correcciones que tienen que ser hechas por los observadores de presión atmosférica son, primero, la corrección por altura, o sea que hay que reducir la presión atmosférica a nivel del mar, para lo cual existen tablas con valores a sumar, porque normalmente el barómetro está por encima del nivel del mar, por lo tanto está midiendo en menos. Por ejemplo, Mendoza, que está a 700 metros sobre el nivel del mar, y debe ser reducida sumando valores, de la cual hay una tabla, como si se estuviese observando a nivel del mar. Segundo, corrección por temperatura. Existe una escala que se construye para dar lecturas exactas, como si se estuviera efectuando la lectura a 0 grados de temperatura. Tercero, corrección por instrumental. Es la que figura en la tarjeta de contraste del fabricante, que son valores a sumar o a restar. Y esa corrección es constante, o sea, cuando se fabricó el instrumento, ya de por sí tiene una permanente corrección que hay que hacerle, y bueno, eso tiene que ser incluido en el valor final de la presión. Y finalmente, corrección por gravedad, según las tablas de latitud del lugar, porque normalmente, si bien no es tanta la variación, las lecturas no todas, o sea, la mayoría no están en 45 grados de latitud. Punto. Con respecto a la variación de la presión atmosférica con la altura, hay un concepto que es fundamental, les comento, siempre es pregunta de examen, y es que la presión atmosférica disminuye con la altura, aproximadamente en el orden de delta P sobre delta Z, se le llama el gradiente vertical de presión, y aproximadamente está en el orden de menos 1 hectopascal o 1 milibar cada 8 metros. Para que se entienda esto, si por ejemplo subimos por un ascensor con un barómetro aneroide, que es práctico de llevar, que es como un altímetro, a medida que va subiendo el ascensor y aproximadamente cada 8 metros que sube, la presión baja aproximadamente 1 hectopascal.
Y justamente una aplicación que tiene la variación de la presión con la altura, que es fundamental, es que los altímetros que utilizan las aeronaves ya se fabrican con una variación de lo que luego veremos se llama una atmósfera tipo, una atmósfera estándar, que es 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies. Digo así porque los altímetros, el lenguaje que utilizan en cuanto a presión son pulgadas de mercurio y en cuanto a altura son pies. Y, como dice ahí abajo, en base a esta calibración se fijan los niveles de vuelo de todo el planeta. Este es un concepto fundamental porque no pueden estar volando dos aviones en el mismo nivel, por lo menos en la misma ruta, por supuesto, para lo cual existe todo un tema que se llama reglaje de altímetros, que veremos luego, y lo importante es que el patrón de referencia que tiene la variación de la presión con la altura en el altímetro, que es semejante a la que se ve ahí, es aproximadamente 1 hectopascal cada 8 metros, pero en su calibración, como el altímetro trabaja en unidades de presión en pulgadas de mercurio y de longitud en pies, es 1 pulgada de mercurio cada 1000 pies, tanto para el ascenso como para el descenso. Bien, bueno, ahora vamos a referirnos a lo que se entiende por isobara. La isobara es una línea que une puntos de igual presión atmosférica y se trazan en la carta de superficie, o sea que está referida a nivel del mar, donde generalmente se anotan las dos últimas cifras. Por ejemplo, si el valor de la isobara es 990, se anota 90, si es 993, 93, y así como está indicado en ese ejemplo. Si aumentando, por ejemplo, hasta 1008, se anota 08. O sea que se anota los últimos dos dígitos, que vendría a ser unidades y decenas. En esta diapositiva se ve un mapa de superficie donde, si se alcanzan a ver, está trazado en lápiz las isobaras que tienen los valores que están anotados en este caso en lápiz, de derecha a izquierda. Lo voy a ver si lo activo con el puntero. Es acá está. Aquí tenemos, por ejemplo, la isobara 1011. Aquí está anotado. Ahora me voy a posicionar en la isobara 1008. Aquí es la isobara 1005. Aquí la isobara 1002. Como se va viendo, están trazados cada 3 hectopascales. Y hacia la izquierda está disminuyendo. Están las 999, 996, 993, 990. Y bueno, cuando se confeccionó esta carta, el pronosticador de guardia procedió a hacer lo que se define como el análisis de la carta de superficie, que consiste en el trazado de estas isobaras con un determinado espaciamiento bárico. Aclaro esto porque hay otras cartas, por ejemplo las que luego veremos en internet, que a lo mejor tienen otro espaciamiento bárico. En este caso, como recién lo dije, al dar la cifra de los valores de las isobaras, está analizada con un espaciamiento bárico de 3 hectopascales o milibares. Luego veremos que distintos criterios utilizan otro espaciamiento bárico. Por ejemplo, en publicaciones científicas, para no meter tantas isobaras, o sea, tantas rayas, y por ahí la isobara está trazada cada 5 milibares, entonces es un espaciamiento bárico mayor, para dar una referencia aproximada como es la distribución de presiones. Por eso repito que hay distintos criterios para trazar las isobaras cada cuantos hectopascales o milibares, que es el llamado espaciamiento bárico que tiene cada isobara, cuyo valor se suele anotar al lado de... Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de trazado de isobaras que está tomado de una carta de superficie de la dirección de internet que está ahí arriba, y donde se puede ver cada isobara está anotada, como dije recién, con 2 dígitos,
como aparece en este caso con un espaciamiento bárico de 4 hectopascales. Voy a ver si activo el puntero y voy a mostrar, por ejemplo, a ver, porque el puntero tiene un atraso con respecto al audio y en este momento está posicionado en una isobara cerrada que es de 1004, que anecdóticamente es un sistema de baja presión que se formó hace muchos años al este del sur de Uruguay. El día y hora de la carta está referido abajo, que dice 00Z, Wednesday, WD, miércoles 30 de junio de 1999. Y bueno, en aquel entonces se dibujaba esta carta, porque actualmente esta dirección ha cambiado un poco el modelado, el dibujo, el colorido de la carta, pero bueno, esta sirvió para un apunte mío, que fue el primero que hice, que está ahí a la derecha la referencia, que se llama ¿Por qué cambia el tiempo?, que es, dicho sea de paso, una conferencia editada. Resultó muy útil esta carta porque mostraba, que es lo que luego se va a presentar como una situación de sudestada, donde se ve que las isobaras están cada 4 hectopascales y, como le decía, ahí está posicionado el puntero en una 1004 y vamos a ver cuánto tarda el audio en mostrarlo, porque acá lo estoy posicionando en el centro de un sistema de alta presión llamado anticiclón 1024, que está más o menos su centro, donde está el puntero rojo ahí al este de Península Valdés, y como centro de alta presión. Y bueno, las isobaras en los distintos lugares del mapa tienen su valor, y donde se observa un trazado, que en este caso lo hace un sistema computacional, porque es trazado por un plotter de una computadora, muestra el trazado aproximado que sería en el cono sur de América, con Océano Pacífico y Océano Atlántico, de un determinado día, como dije, 30 de junio, miércoles, a la hora 00Z, o sea, a las 9 de la noche del día anterior. Y abajo a la derecha dice Sea Level Pressure, o sea, presión a nivel del mar. Y hay otra carta que está referida ahí, pero que fue borrada porque analiza con otra que dice thickness, que significa espesores, pero eso es para otro nivel de curso. Bueno, simplemente quiero mostrar esta carta por la característica que tiene el trazado de isobaras cada 4 milibares o hectopascales, y donde están anotados los valores de cada una de las isobaras. Bien, vamos a ver ahora lo que se entiende por gradiente de presión o gradiente bárico, que significa, desde el punto de vista del dibujo, el apretamiento de las isobaras. Se dice que hay fuerte gradiente bárico cuando las isobaras están apretadas, y se dice que hay débil gradiente bárico cuando las isobaras están separadas. Fíjense que en estos dos ejemplos son las mismas isobaras, que es 1011, 1008, 1005, para decirlo en sentido decreciente, donde en el primer caso de fuerte gradiente están apretadas y en el segundo caso están separadas. Y notemos lo siguiente, el espaciamiento bárico es el mismo, el delta P, cada 3 milibares. Pero sin embargo, el espaciamiento geométrico, que nos vamos a referir ahora, se va a llamar el delta H, no. En el caso de fuerte gradiente bárico, el delta H es chico, el apretamiento geográfico que se puede medir en la misma carta o en el mapa, mientras que en las situaciones de débil gradiente bárico, el espaciamiento, o sea, en el dibujo, es mayor. O sea que, como dice abajo, notar que existen dos conceptos. La diferencia de presión entre isobaras en ambos dibujos es delta P igual a 3, o sea, constante para todo el análisis de la carta, que eso es el criterio, como dije hace un rato, que se utiliza para trazar las isobaras, o sea, trazar los dibujos. Y 2, la distancia entre isobaras se llama delta H, que es la separación que tienen las isobaras, o sea, cuántas millas náuticas o cuántos kilómetros. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, el dibujo de arriba, que tiene un delta H pequeño, entre la 1005 y la 1008, por ejemplo,
y acá tenemos un delta H mayor, también entre la 1005 y la 1008. O sea, para tomar estas isobaras como si fueran el trozo de una carta, para ponerlo de ejemplo, el delta P es el mismo, el espaciamiento es cada 3 milibares o hectopascales, mientras que el delta H, de acuerdo a distintos sectores o dibujos de la carta, varía. Eso va a ser importante, luego veremos, para analizar el viento que está soplando en distintos lugares. De todo esto, cualquier duda, como al final de la clase, me la hacen llegar, como dice abajo, giavilke@yahoo.com.ar. Aquí tenemos una carta, un mapa con ejemplo de isobaras, asociado a una situación llamada sudestada, que fue la que ocurrió el 28 de junio del 99 y que resultó ser muy útil desde el punto de vista didáctico. Observamos lo siguiente: hay un ciclón inferior a 1004 hectopascales con su correspondiente circulación ciclónica inferior a 1004 hectopascales ubicado al sur de Brasil y sobre la República Oriental del Uruguay, afectando toda la zona con su correspondiente circulación ciclónica. Esto por un lado. Aparte, hay un anticiclón superior a 1028 hectopascales centrado aproximadamente en el Golfo San Jorge. Acá está anotada la correspondiente circulación que tiene en forma expandida, circulación antihoraria, o sea, contrario a las agujas del reloj, con un valor de 1028 hectopascales en su centro. Y por lo tanto, estos dos sistemas están produciendo una zona de sudestada aproximadamente entre Mar del Plata y Punta del Este, afectando particularmente el Río de la Plata. Como está indicado acá, notar el apretamiento de isobaras en esta zona, que es lo que, de acuerdo a lo que se dijo recién, es una zona de fuerte gradiente bárico. Conclusión: en esta carta de ejemplo de isobaras correspondiente a una sudestada, vemos cómo trabaja el ciclón inferior a 1004 hectopascales en este caso, y junto con el anticiclón superior a 1028, repito, produciendo una zona de sudestada en la zona afectada con centro en el Río de la Plata. En esta diapositiva se representa esquemáticamente los movimientos verticales del aire asociados a la zona donde se encontraba el ciclón sobre la zona de Uruguay y la zona donde se encontraba el anticiclón, o sea, en la Patagonia central, sur, sobre el Golfo San Jorge, para que analicemos cómo es la estructura de lo que está ocurriendo en la vertical. Empecemos por la zona del ciclón, o sea, la baja presión que se encuentra sobre Uruguay, sur de Brasil. En la estructura vertical hay convergencia en capas bajas y por lo tanto hay ascenso que produce nubosidad. Esto lo vamos a ver enseguida cómo está visto desde la vertical en una fotografía de imagen satelital. O sea, toda la parte esta de arriba a la derecha corresponde al movimiento vertical ascendente. Repasamos lo que ocurre desde el punto de vista termodinámico. Aire que asciende se enfría por expansión, asociado a tiempo húmedo, lluvioso, vientos fuertes, en general mal tiempo, que, como vamos a ver enseguida en la imagen satelital, está asociado a la zona del Río de la Plata, Uruguay y toda la zona aledaña debido a la influencia del ciclón que se encuentra en esa zona. Punto. Con respecto al anticiclón que se encuentra en el Golfo de San Jorge, en la Patagonia central, ocurre lo contrario. Hay movimiento vertical descendente del aire, llamado subsidencia, que produce cielos despejados. Y por lo tanto el movimiento vertical ascendente tiene asociado alta presión en superficie. Acá vemos las flechitas que salen de la A o que se alejan produciendo divergencia. Y por lo tanto el análisis termodinámico es aire que desciende, se calienta por compresión y por lo tanto está asociado a tiempo seco, despejado, vientos suaves, en general buen tiempo. Presentada entonces este resumen de la estructura vertical de los movimientos del aire, pasamos a ver ahora la imagen satelital correspondiente
a este día de la sudestada. Lo vemos ahora. Y bien, esta es una imagen satelital correspondiente a la sudestada explicada recién, donde recién se vieron las isobaras, y acá se ve la imagen satelital, donde la parte blanca significa toda nubosidad y la parte más oscura son de cielo más bien despejado. Es la imagen satelital correspondiente al 28 de junio de 1999, que es la situación explicada recién como un ejemplo de isobaras y de sudestada. Notamos dos zonas más que nada importantes. La zona asociada al ciclón con esta letra B, por lo tanto que es una zona de mal tiempo, cielos nublados y hay ascenso, que se manifiesta con toda esta nubosidad que tiene asociado su correspondiente movimientos verticales. Esto por un lado asociado a una zona de mal tiempo. Por otro lado tenemos la zona asociada al anticiclón con esta letra A blanca, que tiene asociado buen tiempo, cielos despejados y por lo tanto acá hay un movimiento vertical de subsidencia, que recordemos es movimiento vertical descendente del aire. Esto sería entonces la imagen asociado a los movimientos verticales descritos recién. Y bien, analicemos ahora en detalle el movimiento vertical descendente del aire. Como ya vimos, está asociado a cielos despejados, o sea, buen tiempo, y trabaja desde el punto de vista termodinámico el mecanismo de subsidencia, o sea que está asociado a alta presión en superficie. Y veamos un ejemplo del tipo de paisaje que está asociado a este movimiento vertical descendente de subsidencia, que sería este paisaje que vemos a la derecha, o sea, los lugares donde permanentemente, obviamente, tienen movimiento vertical descendente, o sea, subsidencia, tienden a producir paisajes desérticos. Recordemos entonces, para ver un ejemplo práctico, que esto está asociado a que el aire al descender va de un nivel de menor presión a otro de mayor, se comprime, se calienta y se seca, y por lo tanto produce paisajes desérticos. Y bien, de la misma forma analicemos ahora el movimiento vertical ascendente del aire, que como ya vimos, el aire va de un nivel de mayor presión a otro de menor, por lo tanto se descomprime, se produce enfriamiento y tiende a producir cielos nublados. En general, paisaje donde el promedio del movimiento del aire es ascendente, que va a producir nubes y lluvias casi todo el año, es el que produce una selva con gran y abundante vegetación. La vegetación se explica porque hay abundantes lluvias, las lluvias se explican porque hay abundante nubosidad y la nubosidad se explica porque predomina el movimiento vertical ascendente. Aquí tenemos otro ejemplo que en resumen la flecha indica que en ese lugar durante el año, en las zonas selváticas, por el régimen de precipitación abundante, etc., predomina, por así decirlo, climatológicamente o estadísticamente, el movimiento vertical ascendente. Aquí tenemos otro caso donde distintos paisajes están todos asociados al movimiento vertical ascendente del aire. Otro paisaje también asociado a la subsidencia o movimiento vertical descendente, de lo cual con esta foto estamos viendo cómo el paisaje que predomina durante el año un determinado tipo de movimiento tiene a su vez un determinado tipo de paisaje. Y bien, acá tenemos otras fotografías asociadas a paisajes que tienen movimiento vertical descendente en general, por eso son tipos desérticos. Son estas 4 fotografías, que aprovechando la fotografía hago un comentario para aquellos que les gusta el cine, a ver si averiguan o saben. El paisaje de abajo a la derecha está asociado a una escena de una famosa película que se filmó exactamente en ese lugar. Y bueno, para los que somos cinéfilos y tenemos inquietudes, hacemos este comentario
de películas famosas, ¿no? Así que bueno, ese es un comentario aparte, les dejo la inquietud. Y bien, como ejemplo práctico final, vamos a ver el caso del viento atravesando un obstáculo orográfico, o sea, una montaña, cómo trabaja la atmósfera en la vertical cuando el aire asciende del lado de donde viene el viento, que se llama ladera de Barlovento, y luego cuando desciende por la ladera de Sotavento. En general, cuando el aire se ve obligado a atravesar un obstáculo orográfico, en la ladera de Barlovento, que como dicen algunos físicos es un forzante porque el aire se ve obligado a subir y se produce el mecanismo de ascenso del aire que vimos hace un rato, y por lo tanto en general las laderas de Barlovento son húmedas por vegetaciones y porque se desarrolla nubosidad que puede dar lluvias, y por lo tanto hay abundante vegetación, predomina el color verde. Punto. Mientras que las laderas de Sotavento de todo el mundo son desiertos, porque el aire al descender se comprime, se calienta y se seca. Justamente a continuación vamos a ver una filmación muy interesante, me pareció, de nubes atravesando una montaña. Fíjense qué interesante, ahí está editado en el dibujo qué es lo que está haciendo el aire, representado en el esquema de abajo a la izquierda, en color amarillo. Del lado de Barlovento, que es del otro lado de la cámara, el aire está subiendo y está produciendo condensación de nubes. Una vez que llegan a la cima y cruzan al lado de Sotavento, sería también la llamada barrera Sotavento de montaña, fíjense cómo las nubes se van disipando, lo cual muestra cómo el mecanismo vertical ascendente produce condensación y el movimiento vertical descendente produce disipación. Es un buen ejemplo didáctico que se me ocurrió colocar para ver cómo los movimientos verticales del aire ascendente, en este caso a Barlovento de cadena montañosa, y de subsidencia o descendente a Sotavento, producen desarrollo y luego disipación de nubes. Veámoslo un momento más. Bueno, esta es una captura de imagen de la aplicación meteorológica windy.com, donde se van a explicar, por preguntas que me hicieron, las letras usadas en inglés para los centros de baja presión, que es la letra L por low pressure, baja presión en inglés, que son los ciclones, y los centros de alta presión, que tiene la letra H por high pressure, que son los anticiclones. En este caso, se capturó la imagen del 28 de septiembre de 2020 y bueno, por un lado están editadas esas flechas blancas para que se vea cómo se resalta la circulación que ese día, esa hora, está indicando lo siguiente. Acá tenemos un centro de baja presión que, como indica la flecha negra, es la letrita chiquitita L que está en ese momento, y al mismo tiempo un centro de alta presión con la letra H que se ve ahí chiquitita indicada por la flecha, correspondiente a un centro de alta presión que está ubicado anecdóticamente ese día en el noreste de la Argentina, sur de Brasil y parte de la República Oriental del Uruguay. Acuérdense que acá voy a activar el láser para que se vea un poco el detalle. Estoy poniendo el puntero láser por si alguno no lo ejecutó todavía, donde se ve el triangulito rojo abajo a la izquierda, que es para darle play. En ese momento se capturó la imagen porque vi oportuno la posición del ciclón con la letra L y del anticiclón con la letra H, y bueno, se hizo una captura de pantalla y se editó, o sea, se copió y se pegó acá en el PowerPoint para poner un ejemplo didáctico. Bueno, he querido insertar esta diapositiva antes de cerrar la clase de presión atmosférica
porque es un buen editor, este producto windy.com, que es una aplicación meteorológica, creo que también se puede bajar a los celulares. Y por lo tanto, por preguntas que me hicieron, conclusión, las letras L son ciclones por baja presión y las letras H son anticiclones por alta presión. Obviamente que al darle play, como indica en mi puntero abajo a la izquierda, van a ir viendo la evolución, que es muy útil incluso desde el punto de vista didáctico, de estos sistemas, ya sean cerrados o abiertos, con el correr de los días. Acá abajo la corrida que tiene, aprovecho para hablar un poco del producto Windy, creo que es hasta 7 días, se van a ir dando cuenta porque este rectangulito amarillo que va dando el día y la hora se va moviendo hacia la derecha y van a ir viendo, estoy repitiendo para aquellos que todavía no lo hicieron correr o no lo vieron, van a ir viendo cómo evoluciona el tiempo. Y bueno, por preguntas que me hicieron, por ejemplo, aprovecho ahora que está editada esta imagen, acá donde está corriendo el puntero láser, si hubieran embarcaciones es todo viento del sudoeste, acá sería fuerte viento del norte, a la derecha del ciclón, al sur del ciclón vientos del este, etcétera. Y pasando al continente, bueno, las flechitas blancas están indicando la circulación. Acá estoy moviendo el puntero láser alrededor de la alta, al noreste de la Argentina, ahí en la zona de la Mesopotamia, provincias de Entre Ríos y Corrientes, por poner un ejemplo de cómo se van posicionando los sistemas de presión que tienen, ya vamos a ver, sus correspondientes sistemas de vientos a su alrededor, que ya a esta altura del curso lo podemos asumir, en este caso alrededor del anticiclón sobre el noreste argentino y volviendo al Atlántico Sur, el ciclón que se está desplazando también en su trayectoria, el ciclón hacia el sudeste del Océano Atlántico Sur. Bien, cerrando este tema, entonces esta diapositiva es para aclarar la edición de las letras H y L en la aplicación meteorológica Windy. Esta es otra captura de pantalla que se me ha ocurrido insertarla hoy antes de subir esta apéndice a la plataforma Classroom para que se vea, porque esto fue esta mañana, voy a activar de nuevo el puntero láser, lo siguiente, abajo a la izquierda es la corrida del Windy, que ampliando lo que dice ahí abajo donde tengo el puntero láser, corresponde al jueves 1 de octubre del año 2020 y lo he querido colocar porque se está observando acá en todo lo que sería Patagonia Central y Sur y todo el sur del Pacífico una entrada de aire frío que, como le mandé hace un rato un correo electrónico a mis alumnos, hace que toda esta zona va a estar invadida el día 1 de octubre por viento sur, donde va a entrar, como dije acá, primero en la zona de San Luis, porque es la zona donde va a ser barrida por el viento sur o sudeste en este caso, y posteriormente, ya el día jueves 1 o viernes 2 de octubre, toda esta entrada de aire frío va a llegar al Río de la Plata. Eso, bueno, aquí está congelada la imagen, pero si uno hace correr esta aplicación windy.com, se va a ir viendo cómo hacia la derecha se va moviendo el sistema indicando el correr del tiempo y por lo tanto se ve cómo evolucionan los movimientos de aire, en este caso anecdóticamente la entrada de viento sur para los próximos días. Bien, continuamos entonces ya con el cierre de este apéndice.
Y bien, ya casi finalizando esta segunda clase de este curso, vamos a presentar dos conceptos importantes que muchas veces se confunden, que es lo que se entiende por tiempo y clima. El tiempo en meteorología es el estado momentáneo de la atmósfera a una determinada hora o durante un periodo corto. Se lo mide mediante la observación meteorológica a determinadas horas internacionales, o sea, tiempo meridiano de Greenwich, Z o Zulu o TUC, que es tiempo universal coordinado, para tener un sincronismo, que todo el planeta haga la observación a la misma hora, y se lo representa en las cartas del tiempo, tanto en superficie como altura, que luego veremos un poco cómo se lo representa. Pero lo que en esta diapositiva se quiere presentar bien es el concepto de tiempo. O sea, es un momento instantáneo, puede ser tiempo lluvioso, seco, húmedo, ventoso, etcétera. O sea que lo que está ocurriendo como si uno le sacara una fotografía al estado del tiempo de un lugar. Mientras que el clima es el estado medio de la atmósfera durante un periodo largo, por ejemplo del orden de un siglo. Es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región, su régimen de temperatura, de lluvias, de humedad, etc. Así se habla del clima del Río de la Plata, de Córdoba, de Mendoza, etc. La vegetación es un testimonio del tipo de clima de un lugar. Se lo estudia con registros estadísticos de variables como la temperatura, humedad, precipitación, viento, etc. Y se lo representa en gráficos con la marcha de cada parámetro con el correr de los años o de los siglos. Aquí otro comentario que hago es que el clima, todo lo que sea clima es estadístico. Por eso que está mal dicho, vamos a ver cómo está el clima este fin de semana. Yo un poco irónicamente le digo, mire, va a estar igual que los próximos 50 años el clima, y hace igual que los últimos 40 años, porque el clima se establece, y por lo tanto hablar de cómo va a estar el clima es lo mismo, es como que en una zona tropical digan a ver cómo va a estar el clima el mes que viene, igual que el de este mes, porque ya está establecido. Ahí yo justamente hay un video de YouTube que voy a sacar algunas partes, les voy a mostrar para que se vea bien un ejemplo con imágenes de la diferencia entre tiempo y clima. Y bueno, y para ir cerrando este concepto podemos decir lo siguiente. Conclusión. El tiempo cambia con el correr de las horas, mientras que el clima cambia con el correr de los siglos. Y a continuación vamos a ver algunas diapositivas del video que fue grabado en YouTube titulado Clima y tiempo no es lo mismo, dos conceptos que suelen confundirse. Veamos entonces algunas diapositivas de ese video. Bien, vamos a ver ahora los conceptos de clima y tiempo, que no es lo mismo porque son dos conceptos que suelen confundirse. Y esta carátula es justamente el comienzo de un video en YouTube, que si ustedes quieren los pueden ver en cualquier momento, entrando en YouTube, tecleando clima y tiempo no es lo mismo, dos conceptos que suelen confundirse. Y aquí los voy a referir en forma abreviada para este curso a manera de presentación de ambos conceptos. En primer lugar, el tiempo meteorológico es el estado momentáneo de la atmósfera y se lo registra mediante la observación meteorológica que hacen las estaciones y los buques en horas internacionales que ya están prefijadas. Ejemplos de tiempo, tiempo lluvioso, ventoso, nublado, despejado, frío. Uno hace referencia a estas situaciones o estado del tiempo, caluroso, soleado, con niebla, por poner algunos ejemplos de estados del tiempo. Podríamos decir que el tiempo cambia con el correr de las horas dentro de las características o las propiedades que tiene el tiempo meteorológico. Ahora bien, pasando al concepto de clima, hacemos la siguiente introducción. La palabra clima viene del griego clima con K, que significa inclinación, pendiente, haciendo alusión a que los griegos ya
veían que con las distintas inclinaciones que llegaban de los rayos solares a la Tierra, iban a aparecer los distintos climas que justamente vamos a presentar aquí. En general, para referirlo ya a la parte climática, en el planeta los climas que comprenden entre los 0 grados de latitud y los 30 grados de cada hemisferio va a ser el llamado clima tropical. Luego veremos las propiedades que tiene cada uno. Entre los 30 y los 60 grados de latitud, clima de latitudes medias, y entre los 60 grados de latitud y cada polo como clima polar. El clima es el estado medio de la atmósfera durante un periodo largo, en el orden de los siglos, y se lo registra en gráficos estadísticos. La vegetación es un testimonio del clima de una región. Suele ser incluso cuando se estudia en climatología las clasificaciones climáticas, una referencia es la vegetación del lugar. Para poner un ejemplo, en esta fotografía el clima es tropical y el tiempo es soleado. Justamente a propósito fueron buscadas para que se entienda una cosa el concepto de clima y otra el de tiempo. En la fotografía siguiente, el clima sigue siendo tropical, pero el tiempo es lluvioso, como puede verse en la fotografía. Estos entonces son dos ejemplos de clima y tiempo en zona tropical. Pasando ahora a la zona polar, acá tenemos una fotografía de clima polar y tiempo soleado, y en la fotografía siguiente tenemos también una fotografía de clima polar, pero el tiempo es con tormenta de nieve, como puede verse en la fotografía. Entonces, el clima, podríamos decir que el clima se establece y cambia con el correr de los años y de los siglos. De ahí donde luego se va a hablar del cambio climático. Y bien, para ir finalizando este tema de clima y tiempo, vamos a dar una visión planetaria de estos conceptos de clima y tiempo, o sea, cómo están distribuidos en el planeta en un orden que podamos decir latitudinal. Entonces podemos decir lo siguiente: existe un comportamiento meteorológico según la latitud. En latitudes bajas, o sea, en proximidades del Ecuador, el clima es cálido todo el año. Por ejemplo, característica de ese clima cálido es que sí hay tormentas y no hay heladas. Es un ejemplo de una tipificación del clima en latitudes bajas. Y en cuanto al tiempo, está dado por la llamada meteorología tropical. Una de las características que tiene ese tiempo es que viaja de este a oeste, repito, en latitudes bajas. Punto. Pasando a latitudes medias, que es el caso de la República Argentina, que gran parte de la República está en latitudes medias, escuchar bien esto: el clima es templado. Esto quiere decir que están definidas las estaciones extremas, que es el invierno y el verano. Es la única franja del planeta, fíjense, en que, como digo yo, las personas tienen en los placares ropa de invierno y ropa de verano, porque fíjense que en el resto de las latitudes no, o es más de invierno o es más de verano. Esto con respecto al clima en latitudes medias. Y el tiempo corresponde a la llamada meteorología de latitudes medias, que por ejemplo, como está indicado ahí abajo, viaja de oeste a este, que ya hemos visto los llamados oestes dominantes, etc. Ahora bien, en latitudes altas, o sea, en proximidad de los polos, es al revés que en caso de latitudes bajas. El clima es frío, así por ejemplo se presentan las heladas y no las tormentas, no es característico de ese clima. Y el tiempo está dado por la meteorología polar, que una de las características que tienen son los llamados estes polares. De hecho, me acuerdo cuando yo estaba con los rompehielos en la Antártida, el viento que prevalece en el caso de la Antártida, en el hemisferio sur, son los sudestes polares, o sea, con componente del este pero del sudeste. Si fuera el hemisferio norte sería al revés, ya son noreste. Es una característica del tiempo. Y bien, ahí tenemos el globo terráqueo,
dividido en las 3 franjas de latitud, iguales para cada hemisferio, o sea, 0 para la latitud del Ecuador, después 30, 60 y 90, y bueno, ahí está generalizado, a la izquierda donde dice clima, cada una de las franjas, frío, templado y cálido, y con respecto a las bandas de movimiento, vemos cómo se mueve el aire en cada una de las franjas de latitud. En la meteorología tropical predomina un movimiento del este hacia el oeste, típico, por ejemplo, cuando uno ve por televisión los ciclones tropicales se mueven en esa dirección. Luego en latitudes medias, que está ahí marcado en celeste para la parte nuestra de Sudamérica, están los oestes dominantes, que predomina todo el movimiento general del tiempo es de oeste a este. Y finalmente abajo en la meteorología polar, tipificando los sudestes polares. Como dice ahí abajo un cartel, notar que en latitudes medias la circulación predominante de la atmósfera es de oeste a este. Bueno, esto ya lo vemos nosotros, y yo que he hecho muchos años meteorología sinóptica, todas las cartas, por así decir, los dibujos, se van moviendo de oeste a este. Y para cerrar, desde el punto de vista matemático, que es otra forma de expresar la diferencia entre tiempo y clima, podemos decir lo siguiente: matemáticamente podríamos decir que el clima es el promedio de la sumatoria de los estados de tiempo y un lugar. Como queriendo decir que si yo tomo todos los estados de tiempo, que va variando todos los días, de una determinada zona o lugar, y lo que obtengo el resultado es el clima. Y haciendo un comentario personal, tal vez un poco irónico, cierro con lo que yo siempre digo cuando escucho por televisión: ¿cómo va a estar el clima el fin de semana? Dicen, bueno, les contesto ahora: igual que hace 20 años y igual que los próximos 20 años, porque el clima ya está establecido. Lo que pasa es que muchas veces se le asigna el clima a lo que quieren decir de estado del tiempo, pero en rigor de verdad lo que debe decirse es cómo está el tiempo este fin de semana o el próximo fin de semana, o cuando voy a viajar, a hacer una excursión, una navegación, se habla del estado del tiempo, porque ese sí cambia con el correr de las horas. Bueno, con esta parte del curso y de esta clase cerramos tiempo y clima, y ya nos veremos prácticamente en la próxima clase. Hasta cualquier momento. Un detalle que faltaría agregar o aclarar es el concepto de helada, que todavía no lo hemos visto porque lo veremos cuando más adelante veamos la parte de temperatura. Se llama helada cuando la temperatura baja de los 0 grados centígrados. Esto lo veremos luego, y que se produce solamente en los continentes. Este fenómeno se da cuando veamos la parte térmica. Quería aclarar esto porque ahí está mencionado helada, y bueno, y hay que explicar cuál es el concepto de helada. Repito, cuando se registra una temperatura por debajo de 0 grados centígrados. Y aquí damos fin a esta segunda clase del curso a distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual. Cualquier consulta me la hacen llegar al correo electrónico que figura debajo. Hasta luego.